Para allá se encuentra la base naval estadounidense. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Un día más de aventura, un día más de mochileo. Estoy en la provincia más montañosa de Cuba, en la que más río tiene y también en la más oriental. Mi nombre es José Alberto y esto es Viaje Terapia. Para ser más exacto, estamos en la ciudad de Guantánamo. A pesar de ser la capital provincial, no es tan turística como Baracoa. Si no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y revises mis videos de Baracoa. Guantánamo es una palabra aborigen que significa tierra entre ríos. Esta provincia de Cuba es mundialmente conocida por la canción La Guantanamera, escrita por el cubano Joséito Fernández, pero es más famosa aún debido a la base naval estadounidense en territorio cubano, también llamada Gitmo. Espaldas está el Museo Provincial. Está en el mismo edificio que antiguamente se utilizó como cárcel de la ciudad. Aquí lo más interesante que podrán encontrar es muchas fotos y documentos acerca de la base naval de Guantánamo. De hecho, hay una foto de un marín estadounidense enseñando sus nalgas. Parece que vio que iban a tirar la foto y decidió hacer la gracia. Uno de los edificios simbólicos de esta ciudad es el Palacio Salcines, construido entre 1918 y 1920, con un estilo ecléctico y neorrococó. Lleva el nombre de su diseñador y primer habitante, el famoso arquitecto José Leticio Salcines. En su punto más alto se encuentra el símbolo de la ciudad, una escultura llamada La Fama. Hoy en día aquí radica el Museo de Artes Decorativas de la ciudad y una galería de arte. Otras construcciones que destacan son la Biblioteca Provincial y la Plaza del Mercado, también diseñada por Salcines en 1914. La Plaza Mercado está bastante destruida. Me estaba comentando un compañero que tienen esperanza de volverla a reconstruir. Arduo trabajo, ya se desplomó una de las cúpulas. No hemos tenido suerte. La catedral cerrada, el Palacio Salcines cerrado, el museo cerrado y bueno, la Plaza de Mercado en ruinas. Ya que hemos tenido tantos contratiempos, vamos a ir a un lugar que estoy seguro que les va a gustar. Les voy a mostrar un zoológico. Este zoológico es único de su tipo en el mundo y solamente espero que no esté cerrado. Como les dije, les prometí traerles un zoológico único de su tipo en el mundo y aquí estoy. Zoológico de Piedras de Guantánamo. Fue creado el 21 de diciembre de 1977 por Ángel Íñigo Blanco, un campesino en la zona. La primera escultura que hizo es la de ese león sonriente que ven ahí. Una vez que empezó a tallar la piedra, no pudo parar, hasta el punto de lograr 426 esculturas, todo de manera autodidacta. ¿Qué es lo que lo hace más increíble? Todas son piedras que estaban en este mismo cerro, en esta misma loma. Lamentablemente el creador de esta obra ya falleció en 2014, pero su hijo, quien lo ayudó durante 15 años, ha continuado con su obra. Para realizar la visita completa al zoológico, debemos realizar este sendero para subir 324 escalones y 245 bajando. Si se van a tirar fotos o van a hacer algún video, no topar las esculturas porque es piedra caliza y puede ser algo frágil, y más con el paso del tiempo y estar hacia la intemperie después de estar tallada. Creo que todo está muy bien recreado y sobre todo por el ambiente selvático que encontramos en el área, todo un ambiente muy natural y los animales se camuflajean muy bien con este ambiente a pesar de ser roca caliza un poco blanca. Pues bien, ya estamos llegando a Mirador de la Gobernadora. Tuve suerte. Bueno, suerte y tuve que pagar. Llegué al zoológico de Piedras. Llegando de la ciudad cogí un motor en Guantánamo para moverse, motor todo el tiempo. 20 pesos, te llevan a cualquier parte de la ciudad.
Hablé con el motorista, mira, yo necesito ir al mirador de la Gobernadora. Bueno, me llevó para allá, para la parada, y ahí pregunté y me dijeron, puedes coger cualquier carro que vaya para allá, Teritas, Imía, San Antonio, El Purial, para un Jeep. Iba para El Purial a 50 pesos. Mira, compañero, yo voy para el mirador de la Gobernadora. Eso es a 25 kilómetros de Guantánamo. Le dije 20 pesos, él me dijo 30, eres 25. Bueno, al final le di 30. Después de todo, me ha convenido que ni la catedral ni los museos hayan estado abiertos, porque eso hubiese significado, hubiese demorado mucho más. A lo mejor no hubiese dado tiempo llegar aquí. No tengo un carro para moverme, no puedo alquilar, no tengo presupuesto para alquilar un carro ni nada por el estilo. Todo el tiempo, el favor y con la ayuda de los choferes y por supuesto pagando también. Y nada, muy feliz, ya estoy aquí. Vean qué hermosa vista de la bahía de Guantánamo, del valle de Guantánamo. Para allá se encuentra la base naval estadounidense. No les voy a decir que es la mejor vista. El sol ahora está en un punto que la misma agua de la bahía es un efecto de reflejo y brilla más y si no deja ver. Además que está lejos, así que si vienen, traigan unos buenos binoculares. Una de las principales razones por las cuales los turistas y los visitantes se llegan hasta Guantánamo es para poder echar un vistazo a esa controversial base militar estadounidense que se encuentra en suelo cubano. La base naval de Guantánamo es un territorio ocupado por la Marina estadounidense y obtenida gracias a la infame Enmienda Platt de 1903. Es la base en activo más antigua fuera de su territorio y su objetivo era proteger el Canal de Panamá. En 1934, una modificación al acuerdo original fijó una renta anual y estipuló que para la cancelación de dicho contrato, ambas partes deben estar de acuerdo. Con el triunfo de la revolución en 1959, el gobierno de Cuba ha pedido reiteradamente la devolución del territorio y se niega a cobrar el cheque. Durante la Guerra Fría, la base fue reforzada con un campo minado, que fue el más grande del hemisferio occidental. Por su lado, Cuba cortó el suministro de agua y electricidad. Desde el año 2002, el campo Delta ha sido utilizado para retener prisioneros bajo sospechas de vínculos con Al-Qaeda. La prisión es internacionalmente repudiada por la utilización de métodos de interrogación basados en la tortura. Hasta enero del 2021, del total histórico de 780 prisioneros han sido transferidos 731, mientras que 9 han muerto en custodia, quedando 40 actualmente. Mantener la base operativa le cuesta anualmente a Estados Unidos 445 millones de dólares y cada prisionero 2,7 millones. La ciudad más cercana a la base es Caimanera. Allí hay un hotel con un catalejo para tener una mejor vista, pero hay numerosas restricciones para entrar al pueblo, el cual está militarizado. Aunque el mirador más cercano es Los Malones, a 6 kilómetros de la base, está cerrado desde hace tiempo ya. Una vez al mes, el comandante de la base naval se reúne con su homólogo cubano por la puerta noreste, en Boquerón, y hasta el año 2012, 2 cubanos cruzaban diariamente las puertas para ir a trabajar. Decidí quedarme a disfrutar del atardecer desde aquí, desde el mirador de la Gobernadora. El atardecer promete, parece ser que el sol se va a poner justo por donde está la bahía. Estuve hablando con el dependiente aquí del ranchón, está abierto 24 horas, y estuve hablando sobre la posibilidad de quedarme hasta tarde para filmar el atardecer y ver las luces también de la base naval. Me dijo que lo podía hacer. Si tenía algún problema con el transporte, me quedara esperando, que siempre llegaba alguna que otra persona en busca de comida en algún carro y que él me ayudaba para irme para Guantánamo. Espero llegar temprano en la noche porque mañana salgo bien tempranito a las 5 de la mañana. No les voy a decir para dónde. Tienen que esperarlo en el próximo video. Si te gustó este video, si te gusta lo que estoy haciendo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte, comentar y nos vemos en la próxima aventura.